Ingredientes especiales a carne. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los colegas Sebastián Acosta, sociólogo y politólogo vinculado a la academia en la ciudad de Cali, y Norberto Tascón, quien es líder del Partido Liberal, del que fue el glorioso Partido Liberal, y ahora encargado, o mejor encartado, con la preparación de la próxima contienda electoral. Buenos días a los dos. Buenos días, Norberto, buenos días, José Alberto, buenos días a toda nuestra amable audiencia y espero que tengan un día muy satisfactorio con nosotros al aire. Muy buenos días, José Alberto, y a Sebastián. Me hace usted acordar del Congreso cuando Laureano Gómez comenzó a ser tocado por las huestes liberales. Se retiraba del Congreso diciendo: me voy porque comenzaron a orinar los perros. Bueno, muy bien. Hay un tema que se puede convertir en un simple chismorreo y un tema de farándula y de cosquilleo mediático, o lo utilizamos para hacer una reflexión sobre el alcance de lo que es esta guerra de ofensas y de difamaciones en la que se viene convirtiendo el debate público en Colombia desde todas las orillas, desde los jefes políticos, desde líderes cívicos, líderes comunitarios, líderes empresariales, personas del común, que a diario utilizamos las redes no solo para desinformar, sino para insultar y ultrajar el derecho al buen nombre y a la reputación de la gente. Me refiero a que en el fin de semana, pues todos conocimos que el expresidente Álvaro Uribe, ante una alusión que el periodista Daniel Samper Ospina hizo sobre la antioqueñidad y sobre el nombre de la niña de Paloma Valencia, una de sus congresistas en el Centro Democrático, pues montó en ira y desde allí, desde su ira, cabalgó diciendo que él, algo así como que Daniel Samper era un violador de niños. Esa frase, es un violador de niños, no tiene posibilidad de hacérsele comparación metafórica. O usted es violador o no es violador. No puede ahora argumentarse, como aparentemente lo está haciendo el propio expresidente y lo están haciendo sus compañeros de Centro Democrático, están edulcorando la frase, tratando de decir que es que Daniel Samper, cuando era el director de la revista Soho, usó unas fotos pornográficas de niños y que entonces por eso es violador, pero ya le agregaron de los derechos de los niños, que tomó unas fotos de unas niñas y que eso es pornografía infantil y que por lo tanto es violador de los derechos de los niños. Entonces, ante esto, un grupo de periodistas, más de 100, se han pronunciado en una carta que se llama Punto Final, en la que palabras más, palabras menos le están diciendo: basta ya, presidente Uribe, basta ya de que usted se considere por encima del bien y el mal, por encima de la ley, y que usted pueda decir y hacer lo que quiera
y nunca nada le pase, porque pareciera que todo el sistema político, judicial, legislativo y mediático de Colombia le tiene miedo. Nosotros llamamos desde esta tribuna a hacer esta reflexión porque nos parece que eso que hoy tiene rasgo mediático entre Uribe y Daniel Samper, un expresidente y un periodista bogotano de la élite, entre otras cosas, tiene su correlato en el diario vivir, cuando un vecino sin ningún problema va endilgándole a otro vecino: es que ese es un ladrón, es que ese en ese carro no sé qué, es que aquel anda con fulana o con fulano. Y ahí comienza lo que se llama la violación más aterradora que puede haber, y es la violación a la buena fe, al derecho al buen nombre, a la reputación a la que todos tenemos derecho. Este es el punto pues que quiero introducir, y quiero pedirles a ustedes dos que hagan su propio análisis. Claro que sí, José Alberto. Más allá, creería yo, de la injuria y la calumnia que ya están presentes, y que no es la primera vez que el señor Álvaro Uribe Vélez hace uso de esa injuria y esa calumnia contra periodistas, atentando contra la libertad de expresión y la libre prensa, es ver las reacciones de sus copartidarios. Vamos, ha habido una reacción de solidaridad, incluso de perdonar, de explicar, de justificar las reacciones de Álvaro Uribe Vélez, y eso me hace pensar en estos días que si uno quisiera ya entender el fenómeno uribista, lo tiene que entender como el fujimorismo en Perú, como el peronismo en Argentina y como el mismo chavismo en Venezuela, que ya para bien o para mal, gústenos o no nos guste, hace parte de el entramado político actual colombiano, y por lo menos va a definir dentro de 10 o 15 años lo que es la política colombiana. Me parece que esa ha sido la forma de operar de ellos, lanzando injurias, lanzando calumnias, incluso lo mismo que dijo Daniel Samper Ospina, que uno puede estar en contra de él o a favor de él, de acuerdo con lo que dice o desacuerdo, pero pues es un periodista y es una persona de especial protección, que el uribismo es especialista en asesinar moralmente, ¿no? Es eso, es que una persona con alrededor de 4 millones de seguidores en Twitter pueda lanzar una injuria, una calumnia, y la gente pueda creer. Entonces ya han empezado cadenas, ya han empezado artículos y fotos y argumentos virales en las redes sociales que justifican la postura de Álvaro Uribe Vélez, en la cual sus seguidores, digamos, están diciendo que sí, que en efecto Daniel Samper Ospina es un violador de menores, por lo que usted acabó de mencionar, por la burla que le hizo a Paloma Valencia y a su hija Amapola, y porque cuando fue director de Desojo presentó unas fotos de unas menores de edad, pero allí es donde la historia se corta, y para hacer uso de la verdad y gala de la verdad tan vituperiada últimamente, hay que decir que esas fotos fueron tomadas y fueron publicadas con autorización de los padres, con autorización de las niñas y con autorización de la revista, y en ningún momento son revistas pornográficas, ¿no? Soho tiene una línea editorial. Además se hizo en el contexto de un debate sobre la pedofilia. Exactamente. Y Soho tiene una línea, digamos, editorial de erotismo, digamos, de hacer gala no solamente al cuerpo femenino, sino al cuerpo como tal, porque recordemos que ahí también ha salido el Tino Asprilla, entre otros personajes de la farándula colombiana. Entonces sí me parece que ha habido un despropósito en eso. Me parece que hay un atentado hacia la misma libertad de prensa, porque si bien hasta ahora no se ha podido comprobar de que Álvaro Uribe Vélez ha tenido vínculos cercanos con el paramilitarismo y con la corrupción, muchos de sus más allegados
han estado envueltos en esta serie de problemas. Su hermano está preso por conformación de grupos paramilitares y conciertos para delinquir. Su padre había tenido o ha tenido rollos con el narcotráfico. Entonces no se le puede, digamos, indulgenciar haciendo uso, digamos, del derecho y que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de que Álvaro Uribe es un paramilitar. Pero lo que queda claro es que tiene una gran masa que no es crítica, sino una masa que se adscribe sine qua non a lo que él dice, de casi 4 millones de personas, y que él puede decir eso y otra persona, si violenta, si armada, puede incluso tomar las armas o pensar que Álvaro Uribe está instando a la violencia y a la contrariedad en cuestiones armadas. Entonces me parece preocupante y me parece que esto pues sienta un debate sobre la opinión pública y sobre los periodistas. Y retomo el trino que finalmente Daniel Samper Ospina le envía a Álvaro Uribe después de que pues le indilga que él es un violador de niños. Dice Daniel Samper Ospina: no le tengo miedo a Álvaro Uribe y acudiré a las armas legales para confrontar su capacidad de odio y de difamación. Esto nos lleva a pensar, mi criterio particular, que el expresidente Uribe, desde que estaba en la presidencia de la República, se dedicó a timar, a ultrajar y yo diría que a callar a cualquier persona que penetrara la órbita de acción suya. Y entonces hay que recordar hechos tan claros como el te pego en la cara, cuando en una discusión con una de las personas cercanas se comenzó a filtrar información que se conoció, no era non santas. Luego estuvo en el Valle del Cauca y, si ustedes recuerdan, en una manifestación que hubo en Jumbo, sin ningún recato, dijo: hay que capturar a ese alias Pucho. Y luego en Buenaventura igualmente le dio por decir: capturen a ese secretario de gobierno que es un delincuente. Es decir, se creía una especie de reyesuelo que podía hacer y deshacer. Pues eso se le ha quedado y en él ya no es distinto ver esto. Lo triste de todo esto es la polarización que este señor Uribe hace del país sencillamente para beneficiarse de esa polarización políticamente. Y allí es donde los colombianos tenemos que repudiar la actitud de este señor, que se ha convertido en una especie, pues si bien es cierto, es líder, porque tiene condiciones de líder, pero es que en la vida del mundo han aparecido líderes para el bien y han aparecido líderes para el mal. Y yo diría que aquí hay una rara mezcla de todo eso, con tendencia siempre a hacerle mal a una serie de personas con el propósito de adueñarse de cosas particulares, de adueñarse del poder, de adueñarse de la economía, de adueñarse de una serie de elementos que la ambición de una persona codiciada de poder pues hace que cometa todo este tipo de irregularidades y este tipo de vergüenzas públicas. Yo creo que la carta que mandaron todos los periodistas y su gran mayoría de periodistas que aún se siguen sumando a esa carta con el título de punto final, lo que quieren es prácticamente decirle al expresidente Uribe que él no puede todavía creerse el presidente de la República, que puede amordazar a los periodistas o que puede sencillamente con una bravuconada como las que él sabía hacer mandar a callar a cualquiera. Esa época ya pasó y los colombianos no estamos dispuestos a aceptarnos eso. Los colombianos no nos vamos a aguantar más estas boberías y estas bravuconadas de un expresidente que debería ser respetuoso de la ley, porque no solamente fue el presidente de los colombianos, sino que hoy es senador de la República, donde se hacen las leyes de este país. Y precisamente una de esas leyes que él estuvo como presidente y luego como senador impulsando es precisamente los derechos de los niños. Y entonces eso, cuando se habla
de violador de niños, no admite ninguna otra interpretación, como ahora mamándose del problema, está tratando de hacerlo. Pero lástima que haya en el ambiente unas personas que lastimosamente tienen su mente cerrada y tan estrecha, que se han vuelto como una especie de esquiroles de la vida pública, y entonces terminan convertidos en una especie de quemainciensos del expresidente, que acuden a los medios de comunicación a hacer la defensa de lo indefendible, haciendo la ridiculez y haciendo el ridículo ante los medios de comunicación y ante la misma sociedad. Aquí el delito de violación es perfectamente claro y no tiene otra discusión ni tiene otra interpretación. Lo que pasa es que el expresidente Uribe sí sabe lo que le viene pierna arriba con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, porque él es senador de la República y asumiría la Corte esa investigación como senador, de darse por Daniel Samper la denuncia que ha manifestado va a hacerle, porque hace creo que 3 o 4 días el presidente dijo que iba a aclarar los términos pues en que había expresado su Twitter, pero resulta que se vino fue con una carta peor, una carta donde casi que ratifica todo lo que había dicho y donde peor contextualiza que los periodistas que están respaldando a Samper Ospina son una especie como de cómplices de la actitud de un periodista, es decir, hay que acallar la prensa, hay que acallar a todas aquellas personas, como lo hizo en su gobierno, que se intentaban o trataban de simplemente no estar de acuerdo con las posturas de su gobierno. Y esto nos tiene que dejar una gran reflexión. Ha polarizado el país y lo seguirá polarizando para que sencillamente nos encontremos en la arena política unos contra otros, porque a él le gusta es el conflicto. Y sentí mucha tristeza cuando llegué al país esta semana, cuando vi publicada una valla de yo no sé quién, pero era en Córdoba, porque no tenía un responsable de ello, pero todo esto tiene que ser con el visto bueno del expresidente Uribe, además de un gobierno en Córdoba que yo diría es subyecto a él. Y era que decía, yo voto por el candidato que Uribe diga. ¿Hasta dónde hemos llegado en la política? Es decir, hasta dónde la manipulación ha hecho carrera en este país por cuenta del expresidente Uribe, que hay unos mesiánicos que no les importa si coloca el portero de su finca, que no les importa si coloca a uno de los arrieros de su finca, que no le importa a quién designe él como candidato a la presidencia, pero ellos votarán ciegamente, porque al fin y al cabo lo que persiguen es que este país se siga desangrando, que este país vuelva de nuevo a esa etapa crucial de guerra de la que estamos saliendo. Y de ahí el llamado que yo sí particularmente hago, José Alberto, a las gentes del país y a los que nos están viendo, para que piensen por favor que a lo que estamos cayendo sencillamente es en que Uribe persigue a hacerse con el poder para mandar el acuerdo de paz al carajo, cuando ya hoy estamos viendo que eso está teniendo resultados, cuando nadie puede decir en este momento que las FARC ya no entraron en el proceso y que están de serio en este proceso y que entregaron sus armas y que se están sometiendo a la justicia, cosa que no han hecho los amigos de Uribe porque salieron huyendo del país. Luego, una gran conclusión es que los colombianos no podemos dejarnos dividir entre los que queremos que el país salga adelante con la paz, que construyamos caminos de reconciliación y demás, y aquellos que todavía siguen persiguiendo a este país con el fenómeno de la guerra porque creen que eso da votos y que los réditos que este produce sencillamente son los grandes negociados a los que ha estado sometido el país durante estos 50 años, en los que los únicos que se beneficiaron de este tema de la guerra fueron precisamente las grandes transnacionales, que se llevaron muchos de nuestros recursos y por consiguiente elevaron el nivel del narcotráfico, porque con él se podía intercambiar dinero o droga por armas, que fueron las que afectaron finalmente la situación real del país colombiano. Bien, creo yo que en aras de darle
elementos de contexto a nuestros televidentes e internautas, es necesario abrir otra ventana dentro de esta mirada que le hacemos a lo que aparentemente es una simple confrontación por palabras injuriosas del expresidente Uribe al periodista Daniel Samper. Aquí puede estar ocurriendo que estemos asistiendo al nacimiento o a la puesta en escena de una nueva estrategia electoral o preelectoral del Centro Democrático comandada por su líder Álvaro Uribe Vélez, y es enfrentarse de frente con la prensa más dura, es decir, no con los medios pequeños, sino con la gran prensa que se llama. Estoy refiriéndome a RCN, a Caracol, a la W, al Espectador, al Tiempo, a Noticias 1, a todos los medios que tienen cobertura nacional e incluso internacional, y donde están los que podríamos llamar los cacaos de la prensa, los Julio Sánchez Cristo, los Claudia Gurizati, los Darío Arizmendi, los Néstor Morales, los Daniel Coronel, los Fidel Cano, los Roberto Pombo, y etcétera. Esa fue la estrategia que Donald Trump desarrolló en su campaña electoral en Estados Unidos. Y esto es importante de revisarlo. Donald Trump decidió enfrentarse a la prensa y descubrió que enfrentarse a la gran prensa, a la prensa tradicional, escrita, hablada y televisada, le dio muchos réditos, porque así como se enfrentaba con esa gran prensa, tenía un manejo de redes, de lo que llamamos ahora Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, muy dinámico, que entre otras acuñó esa frase que ahora todo el mundo menciona, o esa palabra que ahora todo el mundo menciona, de la posverdad. Es decir, él decía a su manera lo que consideraba que era la verdad de los hechos, desconociendo la verdad que los medios tradicionales estaban planteando. Hay encuestas que se han hecho en Colombia, que dicen que en Colombia los grandes medios de comunicación, que eran hasta hace muy pocos años el gran vector de opinión, tienen hoy una aceptación de más o menos el 51%. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 personas, una considera que los medios son su fuente de información. La otra persona, habría que decir, los grandes medios la perdieron, porque esa persona se fue para esto, para los teléfonos, para las tablets, en todo caso para los medios que no son la prensa escrita, hablada y televisada tradicional, para los medios digitales, con un agravante, que si bien es cierto los medios tradicionales siempre han estado controlados por empresarios, muy grandes empresarios, personas muy ricas, con tentáculos en el poder político, de alguna forma uno podría reconocer qué periodista dijo en qué medio lo que dijo. Hoy con las redes sociales tenemos el agravante de que sí, yo puedo decir lo que me dé la gana y a lo mejor me hacen una acusación por injuria, por calumnia, por improperio, pero eso cuesta mucho trabajo que pase a mayores y al final me censuran es a mí como persona, no hay detrás de mí un medio, y esto desinstitucionaliza la relación del manejo de la información en un país como Colombia. A mí me preocupa, Sebastián y Norberto, que sea este el abrebocas de lo que va a ser la estrategia del uribismo para la próxima campaña electoral, porque estoy seguro que le va a dar bastantes frutos. Creo que muchos colombianos estamos enardecidos con el manejo de RCN a todo este posconflicto y a todo lo que fue el conflicto, enardecidos con la prensa provincial y la prensa nacional que muestran lo que quieren. La semana pasada puse un ejemplo. Cuando en el 2014 a Sigifredo López, doctor Tascón, miembro del Partido Liberal, a Sigifredo López lo acusaron en la fiscalía, parecía que la fiscalía, antes de llamar a Sigifredo López allí al búnker de aquí de Cali, había llamado a todos los medios de comunicación,
porque cuando Sigifredo llegó, ya los medios estaban ahí, como aves de rapiña, para comerse esa presa que les estaba entregando en bandeja de plata la Fiscalía. Y dieron despliegue en primera línea, en televisión, en radio y en titulares de prensa. Lo irónico es que hace 15 días falló el Consejo de Estado una sanción pecuniaria de 600 millones por la deshonra y el atentado moral que significó esto por parte de la Fiscalía con Sigifredo López, y por lo menos no encontré, yo me tomé el trabajo de mirar los medios y no encontré un solo medio que le hubiera dado el mismo despliegue que le dio cuando anunció que la captura de Sigifredo por ser el presunto colaborador de la guerrilla con los diputados. Ahí, en esa asimetría, en esa desigualdad de tratamiento de la información, es que la gran prensa ha comenzado a labrar su propio cadalso, porque la gente es decir, cada vez la gente se supone tiene más forma de encontrar información, entonces ya no le cree a la gran prensa, ya sabe que manipulan lo que quieren manipular, y por eso, si un expresidente que es popular, gústenos o no nos guste, en muchos colombianos, se enfrenta a la prensa, eso es un bocado de bacalao para esta campaña electoral. Claro, la estrategia, digamos, del uribismo es establecer varios frentes de batalla con los políticos, con la sociedad civil, con sus enemigos acérrimos, clásicos, que son los líderes sociales. Y ahora está abriendo un nuevo campo que es con la prensa, porque sabe que esto le va a representar un rédito político, porque se va a ponerse como el perseguido, el acallado, el censurado, el pobrecito. Y la gente en estos momentos tiene un gran poder, que es el poder de la interconexión mediática. Pero, digamos, Jorge Luis Borges decía, el fútbol es universal porque la estupidez es universal. Y en la segunda, digamos, conjetura se apoya, la estupidez es universal. Tenemos unos celulares inteligentes, pero cada vez somos más brutos. Entonces, cada vez creemos más en lo que dice una cadena. Entonces, hay cadenas tan absurdas como que D1 es de las FARC, cuando D1 es de una de las familias más ricas que hay en Colombia, que son los Santo Domingo. Y esto se pone como ejemplo es porque la capacidad de análisis, la capacidad crítica en la que se consume y se puede digerir esa información es nula. Entonces, se va a entender lo básico, y Uribe apuesta a eso, a expresarse con los mínimos. Estoy siendo perseguido y la gente le va a creer que está siendo perseguido, incluso por RCN, que ha sido su caja de resonancia desde el 2002. Daniel Samper es un violador, y ya hay fuertes amenazas frente a Daniel Samper, diciéndole: violador de niños, te vamos a matar. Entonces es allí cuando uno dice que esa es la estrategia del uribismo, porque sabe que ya la gran prensa no es lo que solía ser antes. La gran prensa es un canal de información más dentro de los tantos que hay actualmente. Uno puede tener una información a nivel global, si se quiere, al alcance de la palma de la mano, y eso es un poder que nos ha sabido valorar en la sociedad civil. Entonces la mayoría de la gente cree que lo que está diciendo Uribe es verdad, que es un adalid de la moral, de las buenas costumbres, de la libertad de prensa, de la libertad en general, y atacan a quienes han dicho que es un represor, que es la verdad. Álvaro Uribe es un represor, un censurador, y lo ha demostrado en varias ocasiones, un calumniador, tanto que la Corte Constitucional le ha impuesto que se retracte en varios de sus comentarios que ha hecho frente a las madres de Soacha, que son las madres que perdieron a sus hijos por falsos positivos, frente a Daniel Coronel y a Holman Morris. Entonces, como dice José Alberto, claramente es una estrategia
para irse contra esa gran prensa que buena parte de ella es su caja de resonancia, como RCN, pero una parte es una crítica mordaz frente a su gestión y frente a su actuar, como es Semana, para dar un ejemplo. Entonces, es ni más ni menos la estrategia de Donald Trump. La diferencia es que yo creo que Donald Trump es más digno, ¿no? Más honroso para mí. No ha sido, digamos, tan mezquino ni tan subversivo, si se quiere, frente a el status quo de lo que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces sí me parece que este señor de Álvaro Uribe Vélez es una persona que está ya volviéndose más peligrosa de lo que solía ser frente a el ataque a la gran prensa, porque ya está censurando uno de los canales democráticos que por excelencia tienen las repúblicas contemporáneas. Si él vuelve a la presidencia por X o Y motivo, que entre otras Rosario Guerra ya lo propuso como vicepresidente, y eso no es gratuito y eso no es ingenuo, eso es para postura hacer, pues, absurda por consiguiente. Es absurda, claramente, pero es para hacer una triquiñuela. Al final ella renunciar, se queda de presidenta y él asumir los cargos de presidente. En Colombia no hay reelección. No, yo sé que no hay reelección directa del presidente, pero por esa vía, como varios juristas han catalogado que es posible que se dé. Siendo el vicepresidente, si el presidente Nelson renuncia, él podría llegar a ocupar esas dignidades. A ver, yo no quiero de pronto apartarme de una arista que en medio de todo este escándalo pues ha salido a la luz pública y me hace acordar de lo que fue la actuación precisamente de los directores del DAS en la época en que el expresidente oficiaba como tal. En todo esto, Uribe publicó un trino, en uno de sus trinos, una información relacionada con todo lo que, con unos mensajes que le enviaba Daniel Samper Ospina a un periodista amigo, y que Uribe lo sacó a la luz pública. Y entonces la pregunta que uno comienza a decirse es, bueno, a Daniel Samper Ospina en aquellos entonces se dijo que le habían hackeado la cuenta de Soho y de Semana, y de allí se habían sustraído informaciones como esas, los mensajes que eran de cuentas privadas entre personas. Verbo y gracia, como si yo a usted le envíe un mensaje, José Alberto, y pues Sebastián, en uso de un buen hacker, termina interviniendo en nuestras cuentas y saca información de nuestras cuentas que puede ser utilizada en cualquier momento. Pues eso, mis queridos televidentes, es lo que está pasando y pasó. A través del DAS y a través de hackers privados, que se demostró no solamente en el gobierno Uribe, sino después en su propia campaña, que intentaron hackear e intentaron meterse a las cuentas y a los correos de los magistrados, de los periodistas y demás. Pues esta publicación está comenzando a despejar ese manto de duda que había y dejar en clara la verdad. Sí, la prensa fue realmente saqueada en su información, y concretamente a Daniel Samper, para que hoy, cuando el expresidente ya se siente acorralado, pues echa mano de esa información que le dieron o que tiene en su vademecum, para soltarla en un momento dado y tratar de acallar a una persona porque cree que esa información en un momento dado le servía y la guardó. Entonces la pregunta es, a los directores del DAS los tienen en la cárcel, condenados, ni siquiera pues imputados de cargos, condenados. A Moreno también fue responsable. Los hackers que participaron en la campaña terminaron en la cárcel
y dijeron que efectivamente mucha de esa información era entregada al señor expresidente Uribe. ¿Esto no es un delito? Y la gran pregunta es, Uribe, que siempre dijo que no se daba por enterado de esas cosas, que no sabía que eso estaba sucediendo, que en su gobierno no pasó eso, no es la demostración preclara, no es la prueba clara de que efectivamente él sí tiene información secreta, tiene información hackeada, tiene información sustraída irregularmente de las cuentas privadas de periodistas importantes de la ciudad de Bogotá y del país en general, pero también tiene información sustraída de las cuentas de los magistrados, tiene de los fiscales. Entonces, él se hizo a una muy buena información cuando salió de la presidencia de la República, que hoy la está usando. Mi pregunta, José Alberto y Sebastián, ¿eso no es un delito configurado hoy? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no lo investiga? Sí, pero a mí me toca ser aquí de abogado del diablo. Como siempre. Y más si me con dos liberales al lado mío. Yo que soy tan conservador No para sabía. mantener la No forma del sabía. programa. Angelinista. Escúcheme. Como Uribe van declarando al final. Escúcheme. De todas formas, este tipo de episodios hay que aprovecharlos para abrir contracaras de la realidad. Ya mencioné el caso de Sigfredo López. La gran prensa que hoy se rasga las vestiduras no se sintió obligada para nada a poner en el mismo nivel de importancia la información que intenta recuperar la honra de una persona a la que se le arrebataron en un momento determinado. Pero de la misma forma que hoy, más de 100 periodistas, casi todos directores de medios, o en todo caso columnistas de la gran prensa, han firmado una carta de apoyo a Daniel Samper, no recuerdo que en el 2014, cuando... ¿2014 fue? No, lo de Holman Morris. No, eso fue en el gobierno de Uribe. Eso fue en el gobierno de Uribe. Cuando en el gobierno de Uribe acusó a Holman Morris, que era el gerente del Canal Capital, de ser un instrumento del terrorismo. Yo no vi ningún movimiento de medios. ¿O ustedes lo vieron? Porque es que en ese momento era presidente Uribe. Pero, un momentico, no importa. Pero Holman Morris era periodista y era el director del Canal Capital. Y no vi ningún movimiento de medios donde saliera una carta firmada por ellos diciendo hay que respetar la libertad de expresión, hay que respetar la independencia de los medios y el presidente no tiene derecho a insinuar que Holman Morris es un apéndice del terrorismo y por lo tanto el Canal Capital. Sin embargo, Holman Morris, él, sin el apoyo de sus colegas, puso en problemas a Álvaro Uribe y lo obligó a que se retratara. Pero insisto, no hubo ninguna manifestación mediática de la gran prensa defendiendo a uno de sus miembros. Ahí es donde voy yo. Ese doble rasero con el que la prensa bogotana y la prensa provincial que se cree bogotanizada, le hace el periódico El País de Cali, para decir concretamente, ¿sí? O el Colombiano de Medellín, o el Heraldo de Barranquilla, o la Vanguardia de Santander, que sus directores se comportan como igual los directores de la gran prensa bogotana, o el director de RCN en Cali, o el director de Caracol en Cali, o el director de Blue en Cali, o el director de Blue, Caracol y RCN en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, que se comportan más o menos de la misma forma que se comportan los directores de las cadenas nacionales. En ningún momento cerraron filas en torno a Holman Morris. Entonces, eso, creo yo, que es lo que en el fondo un hombre que tiene la capacidad de olfatear dónde están los ¿cómo se llaman? Los caminos por donde el agua puede rodar, Álvaro Uribe olfatea y dice, aquí en estos caminos donde la gente siente que hay una especie de manejo torcitero por parte de la gran prensa, yo por aquí por la mitad me les meto
y logro poner a la gente en contra de la gran prensa. De hecho, en la entrevista que Vicky Dávila le hizo a Daniel Samper, hubo mucho tuitero que le escribió a Vicky Dávila diciéndole que por qué ella estaba entrevistando y defendiendo, y le decían al sicario moral, a Daniel Samper, y que por qué estaba invitando a Blado y a un señor Santos que fue responsable de Twitter en Colombia, y por qué no ha invitado a ningún uribista, a ningún miembro del Centro Democrático. Además, el propio Uribe publicó en sus redes sociales que en el programa decían que hay que llamar a la cordura, al buen uso del lenguaje, y sin embargo, a renglón seguido, decían que Uribe era un canalla, que Uribe era una persona disonante, tenebrosa, etc. Eso creo yo que no hay que pasarlo por alto. Ustedes tienen razón en todo lo que dicen, pero yo los invito a que me contesten la pregunta: ¿y hasta dónde al alcalde quién nos ronda? Yo no estoy llamando a la censura de prensa, yo no estoy llamando a la mordaza. Yo mismo soy un medio de comunicación, manejo un medio de comunicación, pero ¿hasta dónde los periodistas tenemos el derecho y la libertad de decir y hacer lo que nos dé la gana de manera impune también? Y entonces, claro, si encuentran un peleador como Uribe, que es un peleador de verdad, pues ese viene y les hace ochas y panochas, y entonces pone a todo el mundo a discutir lo que él quiere que se discuta y no lo de fondo. Aquí hay un problema de consistencia. ¿El periodismo colombiano es serio, es consistente, o aquí se comienza a comportar igual que como se comporta cualquier chavista en Venezuela, o cualquier uribista en Colombia, o cualquier miembro de las fuerzas militares o de las fuerzas guerrilleras en Colombia, que inmediatamente se desborda el espíritu de cuerpo? Hay que protegernos, protejámonos, no importa que hayamos cometido errores, protejámonos. Creo que eso es lo más nocivo para el debate nacional. Claramente, Holman Morris y Daniel Samper Ospina son dos personalidades diferentes, tanto por los medios donde han trabajado como por donde vienen. No solo por su ideología, sino por su extracción social. Exactamente, de donde vienen. Daniel Samper Ospina es hijo de los Samper, de renombre, que han estado, digamos, en la oligarquía colombiana y se ha entretejido un poder amañado allí. Y no solamente es porque es sobrino de Ernesto Samper Pizano, sino porque han manejado la gran prensa. Digamos, Semana es la revista, yo creo, más importante que tiene Colombia. Y eso hace que ya se denote cierta diferencia frente a lo que puede ser Holman Morris. Me parece que digamos, los periodistas han dado muchísimas licencias, en eso estoy de acuerdo con José Alberto, pero de lado y lado, ¿no? Tanto para el que ha construido una crítica frente al poder, hasta como los que han sido los medios del poder. Y RCN sobre todo, y Caracol tampoco es que sea la gran excepción, han sido los medios del poder. Vicky Dávila, Claudia Gurizati han sido las cajas de resonancia de ese poder que hoy se llama Uribe, que se engendra en el uribismo. Y fue tal el desatino de Álvaro Uribe con su trino contra Daniel Samper Ospina, que la misma Claudia Gurizati y Vicky Dávila criticaron y pusieron su voz en contra frente a la bajeza del debate, porque es que eso no hay otra forma de llamarlo, eso es una bajeza absoluta. No se responden los cánones democráticos, los cánones del respeto, los cánones de lo que es una democracia, sino que fácilmente se sicariata moralmente a alguien, se mata desde la moral diciéndole violador de niños, porque lo mismo que ha dicho Daniel Samper, no hay tal vez un delito más cruel y más atroz frente a la humanidad de otra persona. Entonces, pues si vamos a hablar sobre el debate de los medios de comunicación, de la opinión pública, de la responsabilidad en democracia, pues esto nos da para quedarnos una vida entera hablando
de por qué y de para qué y de con qué y de cómo, y que Colombia claramente no es el país que más respeta los derechos de libre expresión. Es un país donde se asesina a líderes sociales y a periodistas porque sí y per se y a diestra y siniestra. Entonces el debate habrá que darlo, habrá que tener en cuenta la procedencia de los dueños de los medios, y que los dueños de los medios, así como son dueños de un canal, de un periódico, de una estación radial, son dueños de ingenios, son dueños de gaseosas, son dueños del fútbol colombiano, son dueños de varios canales, y eso en últimas va en detrimento de la libertad de expresión, porque aquí los grandes periodistas no son asesinados, son asesinados los periodistas regionales, incluso algunos amenazados en Bogotá. ¿Pero por qué? Porque responden a los intereses tipo Fidel Cano, tipo Guillermo Cano, perdón, tipo Jaime Garzón, salvo esos cuantos. Álvaro Sierra. Salvo esos cuantos, el resto ha sabido convivir muy bien con el poder. Porque sus dueños, digamos, los dueños de sus contratos, los dueños de su aparición en televisión, en radio, en prensa, son también los dueños de otra cantidad de negocios. Entonces eso va en detrimento mismo de la lógica del el periodismo. Y para la muestra un botón, Ardila Lule es el dueño de RCN, es el dueño de TV Novelas, es el dueño de Fútbol Colombiano, es el dueño de Los Ingenios y es el dueño de Postobón. Doctor. Yo veo que en todo esto, con la reflexión que trae José Alberto en este final, me llevó a pensar, ¿será que los medios en un momento dado, José Alberto, actúan al vaivén de la mesa servida del poder? ¿O sencillamente tienen la postura crítica de tal o cual gobierno? Porque es que hoy Uribe no es el presidente de la República y Uribe no es el amigo del presidente Santos. Por el contrario, los medios de comunicación son mucho más cercanos al presidente Santos. ¿Será esto que los medios de comunicación no tienen una responsabilidad moral o de colegaje con quienes ejercemos en un momento dado esta función de comunicación? O sencillamente los medios de comunicación también son parte de esa tan mencionada mermelada que funciona en el Congreso de la República para que las leyes se aprueben. Pues los datos ¿Será que la mermelada funciona en los medios de comunicación para incenciar a un gobierno o para incendiar a un candidato? Pero los datos que existen, doctor Tascón y Sebastián, de pauta publicitaria vigencia 2015-2016 fueron de cerca de 10.000 millones de pesos, entregadas a no más de 15 medios nacionales. Es decir, hagan la cuenta de cuánta plata repartió, y esa plata no llegó en Colombia pueden haber 400 medios registrados, pero no más de 15 comieron de ese pastel. Bueno, entonces eso quiere decir que muerto el rey, viva el rey. Entonces hay que estar con Santos, porque Santos es el presidente de la República, y hay que fustigar a Uribe, según... Pero RCN nunca ha estado en contra de Uribe, por ni a supuesto, favor de Santos. pero fíjese que Claudia Gurizati es de ese medio. Además, la carta de los periodistas lleva esa impronta. Somos periodistas, no somos voceros de medios, somos periodistas los que firmamos esta carta de respaldo a la postura de Daniel Samper Ospina por los improperios que lanza el expresidente Uribe contra él, pero que dejan toda una estela de mal sabor. Y aquí la conclusión final es que pareciera que al presidente Uribe le importa un carajo quién lo denuncie, le importa un cieso si es acusado, y inclusive como sucedió con las madres de Soacha,
cuando catalogó a sus hijos que no eran unos recolectores de café, sino que eran unos delincuentes, pues las madres entutelaron ese derecho y demandaron y denunciaron al expresidente Uribe, y sencillamente se retractó. Es decir, después, y ahí sí, perdónenme usar este latinajo, usó la prensa para beneficiarse de ella. ¿Cómo? Lanzando improperios, lanzando difamaciones, lanzando calumnias, porque como lo decía Echandía, calumnia, que de la calumnia algo queda. Pues yo creo que Uribe se volvió un experto, y coincido totalmente con la apreciación que usted hizo del señor Trump, cuando en una campaña vale todo. En una campaña se olvidan de las condiciones humanas, se utiliza al pueblo colombiano, se utilizan las necesidades del pueblo, se utilizan los grandes dineros sin importar de dónde provengan. Es que toda es una conjugación de delitos que podríamos decir casi que un candidato termina en un concierto criminal para llegar a ser presidente de la República o para hacerse elegir en cualquiera de las diferentes dignidades que tiene el país. Pero a eso es que nos está llevando toda esta situación. Y lo que se está diciendo es que Samper Ospina lo va a denunciar. Y mañana, cuando Uribe no tenga cómo mostrar las pruebas, porque se estaría enfrentando a dos cosas terribles: o termina diciendo no tengo las pruebas, o muestra las pruebas que recogió de los hackers, y eso ya es otro delito. Ya eso es pisar el Código Penal en aquello de la intervención de cuentas privadas, de haber hackeado, de haberse metido irregularmente en información privada, y eso en Colombia es un delito. Entonces, a Uribe yo diría que lo tienen acechado por todos lados, pero como este sí es un verdadero mago, pues terminará sencillamente retractándose de lo que dijo y presentando disculpas públicas, puede ser allá en el Congreso de la República, para sus congresistas, y allí terminará el asunto. Ojalá Bueno, que eso no termine allí y que la Corte Suprema de Justicia haga justicia, porque ya estamos mamados, perdónenme José Alberto y amable audiencia, de este vaya y pa' acá, donde Uribe hace con los colombianos lo que le da la gana, usa al pueblo colombiano para lo que le da la gana, usa el poder y el gobierno para lo que le da la gana, y de ese me da la gana ya estamos mamados los colombianos, por lo menos los que opinamos que ya no podemos dejarnos amordazar, ni podemos dejar que Uribe siga increpándonos y haciendo lo que le da la gana con nosotros. sigo siendo abogado del diablo en esta parte final, en estos minutos que me quedan. Yo estoy de acuerdo con usted en que los colombianos estamos mamados, pero no solo de Uribe y del manoseo de Uribe. Yo creo que el manoseo es de todas las élites políticas, de todas las élites de medios y de contratistas del Estado que han hecho hochas y panochas con el país y con la buena fe de los colombianos. Porque si bien es cierto que Álvaro Uribe se ha extralimitado en mil y una cosas, también es cierto que con tal vez mejores buenas maneras, muchos señorones y señoronas de la alta política y de los sectores élites del país han hecho desastres con Colombia en todos los sectores. Odebrecht no es exclusivo del círculo de Uribe. El Reficar no es exclusivo del círculo de Uribe. Saludcop no es exclusivo del círculo de Uribe. Caprecon no es exclusivo del círculo de Uribe. Y así como esos, muchos más temas que han hecho desastre de Colombia. Pero lamentablemente aquí de lo que se trata es que alcancemos a visualizar, digo yo, nosotros los opinadores. Pero hay una rara coincidencia, José Alberto, en eso que usted acaba de plantear, y es que en todos esos negocios y en todas esas cosas que han pasado, extrañamente aparece una persona cercana a Uribe. Si no es un familiar, usted tiene razón, es un pariente. Usted tiene razón en que en todas está comprometido Uribe y alguien de su círculo, pero lo que quiero decir es que no es solamente del círculo de Uribe, que al lado del círculo de Uribe hay otros círculos, también de sectores dominantes, de sectores de poder. Mejor dicho, lo que estoy tratando de plantear es que aquí no se puede llegar a la distorsión analítica de que todos los males de la gran política colombiana vienen originados en el uribismo.
y no soy defensor del uribismo y nunca he votado por Uribe ni por su pensamiento o plataforma política. Pero sí creo que nos hace muy flaco favor pensar que en este momento del debate polarizado que tiene Colombia, el único que polariza es Uribe y su entorno. Eso no es cierto. Y además, me parece que es necesario hacerle un llamado de atención a la gran prensa, a la mediana prensa y a la pequeña prensa. A veces los periodistas se nos sube el ego a la cabeza y nos da eso que se llama mal de altura, soroche. Creemos que porque tenemos una pluma, un micrófono o una cámara de televisión, eso nos da una cierta omnipotencia para decir y hacer con la honra ajena lo que nos dé la gana, para tirar especias como si fueran verdades, para señalar caminos como si fueran ciertos. Y eso lo vimos aquí en el terruño, pero lo vimos a nivel nacional y a nivel internacional. Yo me remito a Kapuscinski, el gran filósofo periodista. No puede hacer buen periodismo quien antes no es buena persona. Es decir, el periodismo requiere que usted, y lo dice Gay Talech también, el periodismo necesita que usted sea una persona decente para poder hacer periodismo decente. Yo no digo que Daniel Samper no haga periodismo decente, ese no es el debate. Digo que él y todos los que están en esa élite pueden tener el mal de altura del poder aquí arriba, que no les permite sentirse como el común de los mortales. Es necesario que nos sintamos. Eso no está diciendo que Uribe no tenga que rectificar, porque es cierto que cuando dice que usted es violador de niños, esa frase no resiste interpretación. O es violador o no es violador. Ahí no hay ninguna posibilidad de que usted la edulcore. Pero el hecho de que Uribe lo haya dicho no significa que con sus frases, con sus manejos de la prensa, algunos periodistas no provoquemos el sentimiento de atropello y de indefensión de muchos colombianos que, ya dije, sienten que el rasero es doble. Para cierto tipo de gente se tratan de una manera y para cierto tipo de gente se tratan de otra manera. Y si no, le pregunto a la gran prensa, ¿qué debate le hicieron a los niños Nule que se robaron a Bogotá y a medio país con las obras de infraestructura y hoy están en sus palacetes en Barranquilla viviendo y pagando casa por cárcel y seguro que saliendo de los centros comerciales? ¿A qué gran medio y a qué periodista famoso y poderoso se le ha ocurrido ir a perseguirles el talón a ver qué hacen esos ampones de cuello blanco? No lo hacen porque son de las élites del poder en Colombia. Eso es lo que hay que combatir. O somos periodistas de verdad para la sociedad, o somos periodistas amanuenses de ciertos sectores de poder y víctimas de ciertos sectores de poder. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.